Y lamentablemente el tema del coronavirus sigue siendo un tema de agenda, sigue siendo un tema de actualidad. Vamos a hablar concretamente de lo que es la ocupación de camas de terapia intensiva, fundamentalmente en los hospitales de la provincia y básicamente en el Hospital de La Baxada, aquí cerquita en la capital de la provincia de Entre Ríos. Vamos a dialogar con Lucas Ketcher, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital de La Baxada. Ketcher, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Buen Bien. día a la audiencia. Hace poco Eh, hablábamos de la situación, cómo se iban complicando las cosas con el aumento de los contagios, con el aumento de los casos de coronavirus. ¿Cómo estamos hoy, doctor? bueno, nosotros hoy en Entre Ríos tenemos una ocupación del 70%. Tuvimos un aumento de los casos. En realidad se viene manteniendo una meseta de ingreso de casos desde allá hace unos 2 meses más o menos. Las regiones que nosotros tenemos en una ocupación, digamos, alta son la región 1 de Paraná y la región 4, que es Gualeguaychú y Gualeguay. Son las regiones que estamos, por así decirlo, entra y sale paciente continuamente de una terapia, totalmente a nivel por encima del 80% de ocupación de cada UTI. O sea, la terapia intensiva, por ejemplo, del Hospital de La Baxada, podemos decir hoy por hoy que está ocupada en un 80% con casos vinculados al COVID. Sí, sí, sí. De las 16 camas se ocupan las 16 y la rotación es continua. Es una constante rotación. El problema siempre pasa que, un poco lo explicaba yo y me tomo ese segundo, cuando una terapia se ocupa por encima del 80%, el recambio que tiene, que uno espera, deja siempre una cama libre para el politrauma, para el paciente que baja de planta, para el postoperatorio. Bueno, cuando uno supera ese 80% ya no tiene ese lugar como para acudir si pasara algo desde el otro lado. Entonces, en este nivel es en donde se encienden las alarmas de poder un poco seguir con el nuevo concepto de adherencia a la pandemia. Eso es lo que se está hablando ahora. Ya vamos a profundizar sobre ese concepto, pero lo importante de lo que usted está diciendo concretamente es no solo cuando tiene que ver con el COVID, las personas, la población, deberían estar conscientes de que si alguien, un ser querido, tiene, no sé, un accidente de tránsito grave y necesita ocupar una cama de terapia intensiva, o si tiene, no sé, un ataque cardíaco y necesita ocupar por su gravedad una cama de terapia intensiva, si no hay un recambio, no hay lugar. Claro, con estos niveles que nosotros estamos manejando, estamos muy al límite. En ese contexto, por eso uno trata de llevar a la prevención en caso de siempre cubrirse si uno anda en moto con casco, no andar alcoholizado, tener luces, tener todos los sistemas de bioseguridad que están presentes para tratar de cuidarnos. Digamos, si uno es hipertenso, seguir tomando la medicación, seguir cuidándose con el azúcar, bueno, cuestiones que hacen a que uno evite el ingreso de gente al hospital y evite la internación en planta y posterior la complicación en terapia intensiva. Esa Claro. es la idea. Claro. ¿Y cuándo se da un recambio en la terapia intensiva? Porque uno supone que una persona, por ejemplo, que está afectada por COVID, que está en un estado crítico, que tiene que estar en terapia intensiva, tal vez tenga que estar varios días. ¿Cuándo se da un recambio en la terapia intensiva para que se desocupe una cama, por ejemplo? Está muy buena la pregunta porque el comportamiento que hemos tenido nosotros en estos 6 meses, por lo menos de Entre Ríos, de la experiencia, nosotros tenemos un paciente en término medio de una terapia intensiva de 18 días. Así que imagínense que el recambio, el egreso del paciente, sabemos nosotros que va a estar 18 días si las cosas andan dentro de todo bien. Eh, ¿Por qué? Porque el paciente que nosotros nos está entrando es el paciente que con altos factores de riesgo, digamos, es obeso, es hipertenso, es diabético. Entonces, sumado a la edad, mayores de 65 años, todo ese componente hace que el paciente se quede 18 días en una terapia intensiva de promedio.
Entonces, si aumenta el número de casos de ingreso, el que no puede bajarse es el egreso, porque el paciente más o menos maneja ese nivel de internación. Entonces ahí viene el embudo. Discúlpeme la pregunta, tal vez no sea linda escucharla, pero digo, la desocupación de una cama en terapia intensiva hoy por hoy se da prácticamente cuando las personas fallecen nada más. Cuando nosotros superamos el 80%, el recambio es esperar que alguien fallezca para poder seguir ingresando pacientes. Por eso es que uno siempre está totalmente diciendo, bueno, sigamos con estas medidas porque si no, pasado el 80%, estamos muy sobre el límite. Claro. Bien. Exactamente así como lo dijo. Bien. Un par de preguntas más. Siempre una persona que fallezca ya es tremendo, es un dolor para sus seres queridos, para su familia, lo que significa una vida en sí, ¿no es cierto? Pero estamos observando en los últimos días 5, 6, 7, 8 pacientes falleciendo en la provincia de Entre Ríos por día. Es un número que alarma, ¿no? Sí, mire, nosotros en general, bueno, yo hago terapia intensiva hace varios tiempo y siempre hemos manejado un índice de mortalidad entre el 28 y el 33%. Hoy las terapias del país, las terapias del mundo están manejando mortalidades por encima del 62%, 65%, lo que quiere decir que la mitad de la gente que entra se muere. Eso la verdad que es frustrante porque haga lo que le haga, el pronóstico de estos pacientes es ominoso. Entonces, sí, la verdad que es bastante duro de sobrellevar. Que la mitad de la gente que te entre o sepa que se va a morir o esté manejando esos números es bastante complicado. Me imagino que sí, me imagino que sí. Por último, usted hablaba de un concepto nuevo. ¿Qué es esto que se escucha por allí de adherir a la pandemia? Cuéntenos. Bueno, eso está muy bueno, eso se habló el otro día con el gobernador, incluso el COES, de la cual pertenezco. Nosotros sabemos que no es, incluso la Organización Mundial de la Salud hoy mismo dice que no es solamente aislarse, no es solamente estar aislado en la solución al problema. Todos sabemos que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir, que el comercio tiene que estar, que tienen que abrirse los bares, los clubes, que todo tiene que volver de una manera a ser como antes. ¿Qué pasa? La pandemia no va a pasar por lo menos por tiempos próximos y todavía una solución no hay. La única solución que nosotros tenemos es adherirnos ¿a qué? A los métodos y a las formas de bioseguridad que tenemos. ¿Cuáles son las formas? El tapaboca, el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad. Como yo le decía el otro día a los chicos, si hay una iglesia, si hay un club, si hay alguna institución, si hay escuelas, bueno, cada una tiene que tener su protocolo, tiene que adherirse a lo que vamos, a la nueva forma de vivir, por lo menos hasta que esté la vacuna, hasta que haya algo un poco más que nos diga a nosotros cómo poder tratar este virus. Ese es el nuevo concepto, es decir, bueno, cada institución que haga el protocolo correspondiente para que pueda, por un lado, la economía no seguir cayéndose, porque si no, no vamos a poder sustentarnos, y por otro lado, poder empezar a vivir. Imagínense que los niños han perdido un año entero de colegio, y eso tiene que cambiar. Entonces, cada escuela, cada lugar tiene que tener su protocolo, y desde ahí empezar otra vez a poder vivir, ¿no? Eso es adherirse. Claro, uno entiende que por allí en la primera etapa de la cuarentena el aislamiento funcionó. Hoy se liberan las actividades, y hay que adherir a la pandemia. Ahora, permítame una opinión, digo, si después se abre o se permite, por ejemplo, la apertura de un bar y en ese bar el responsable no hace cumplir el protocolo y uno ve chicos o jóvenes amontonados como si todo fuera normal, tampoco sirve. Tal cual, tal cual. Por eso la responsabilidad hoy de cada institución, no solamente en grupos, sino que, por ejemplo, si uno sabe que se va a juntar o está con otro, pero tiene en su casa familiares con factores de riesgo, me parece que ahí hay una responsabilidad individual. Si vos sabés que tu mamá, que tu papá, que tu abuelo
es obeso, es diabético, es hipertenso, bueno, ya pasás por uno mismo, eso es la adherencia individual de cómo afrontar esto, porque si no, no hay sistema de salud que te aguante. Seguro, seguro. Le pasó a Estados Unidos, le pasó a Europa, no hay sistema de salud, no hay plata. Sí, O sí, sí. sea, no hay tecnología que te pueda aguantar el número de ingresos de tantos pacientes. Claro, Ese es el- clarito, clarito. Lucas Ketcher, titular de jefe de terapia intensiva del Hospital de la Baxada en la ciudad de Paraná. Muchísimas gracias, un gusto nuevamente hablar con usted. Por favor, a disposición. Hasta Hasta luego. luego.